Hola, buenas tardes. Muchas gracias al público presente y a las personas que nos acompañan en la transmisión a la presentación del libro Real sin ser actual, una ontología procesal de la información, la cual es una novedad editorial de la División de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. De igual forma, quiero agradecer a la UAM Coajimalpa de la Casa del Tiempo por la apertura al espacio para la presentación, al comité editorial de la División de Ciencias Sociales, dirigido por el maestro Luis Hernández. En ese sentido, quiero agradecer a las comentaristas presentes, la doctora Violeta Arechiga, coordinadora de la licenciatura en Humanidades, a la doctora Zenia Llévenes, profesora investigadora de igual forma de la institución, y al doctor Agustín Mercado Reyes, el cual es el autor del presente libro. Voy a leerles muy breve la bibliografía del autor. Agustín Mercado Reyes cuenta con estudios en biología, maestría en ciencias ambientales y doctorado en filosofía de la ciencia por parte de la UNAM. Sus intereses principales giran en torno a nuestra relación con el mundo biológico, cómo entenderlo y cómo orientar nuestras acciones como parte de este mundo. Entre sus distintas publicaciones podemos encontrar fragmentos, 4 ensayos de pensamiento ambiental y de igual forma el libro que actualmente presentamos. En ese sentido, le cedo la palabra al ponente que quiera aperturar. ¿Está? Sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. No estoy muy seguro de que sea buena etiqueta de que yo empiece, pero quería platicar un poquito básicamente del título del libro, que puede a lo mejor resultar un poco misterioso o abstracto, y lo quería platicar en términos de la obra, de un cuento en particular de alguien que escribe inmensamente mucho mejor que yo, que es la autora Ursula Le Guin. Ella en general la inscriben en el terreno de la ciencia ficción, pero yo creo que pues para fines de esta presentación y de lo que he querido decir, me conviene más decir que más que ciencia ficción, escribe ficción especulativa. Y esta distinción me permite explorar sus textos, sus cuentos y el cuento en particular del que les voy a contar de una manera un poco distinta, ¿no? El cuento que estaba pensando es uno que se llama La autora de las semillas de acacia. Es un cuento súper breve, está escrito de una manera bastante distinta a lo usual. Es una especie de reporte de un descubrimiento que la verdad es que no sé, yo había escrito que era un descubrimiento arqueológico, pero no sé si sea arqueológico o antropológico, o bueno, el punto es que en una cueva encuentran un cadáver y un manuscrito junto al cadáver. Entonces, uno de los primeros factores especulativos de este cuento es que este cadáver, por eso no sé ni cómo llamarle, zoantropológico, suena rarísimo. El cadáver este es el cadáver de una hormiga. Y el manuscrito, pues es un manuscrito, sí, con todas sus letras, pero está escrito en es una colección de las últimas señales químicas. Ustedes saben que las hormigas se comunican muy principalmente por señales químicas que se dejan entre ellas. Entonces, esta hormiga dejó sus últimas señales químicas en una coleccioncita de semillas de acacia. Y entonces, esta es la primera especulación, que las hormigas tienen manuscritos. La segunda especulación, y esta es, la primera no me parece tan salida de la realidad, la segunda sí un poco, que la segunda especulación es que en un futuro relativamente cercano, por lo que se entiende, los humanos habremos de aprender a descifrar, a leer, a entender estos mensajes, la información que residen estas señales químicas que ha dejado esta hormiga. En este mundo, ¿no? En este mundo actual, que digamos, en el mundo en el que vivimos, sí las vemos, sí vemos estas señales, vemos la información, la podemos medir, pero no la sabemos traducir, no la sabemos entender realmente. Y pues la cuestión aquí es qué nos hace falta, ¿no? Para poder entender estas señales, la información y cómo interpretarla. Y lo que es de cierta manera peor,
de qué diversidad de experiencias nos podemos estar perdiendo por no saber interpretar esta información química y sobre todo en los propios términos de la información, ¿no? Entonces, en este libro traigo a cuenta este cuento porque en este libro hago esa pregunta que entiendo que de manera, si quieren, implícita, Le Guin formuló mucho más elegantemente hace casi 50 años, ¿no? En este cuento, que es qué implica tratar de pensar en la información biológica en particular, en sus propios términos, con la diversidad inmensa de situaciones que de dónde puede venir y desde dónde se puede interpretar. En este libro, yo la verdad es que una de las respuestas que sugiero es que la vía de observación y de medición pura no puede agotar la interpretación de esta información. Hay algo en la información que hace que de ella salgan potencialmente más y más interpretaciones. Yo creo que las interpretaciones posibles son ilimitadas. Pues también eso creo que se me adelanta a Le Guin por medio siglo, ¿no? Para postular esta idea. En su cuento, ni siquiera los lingüistas mismos que se supone que ya saben traducir e interpretar las señales, ni siquiera ellos mismos o ellas mismas saben qué está diciendo realmente esta colección de semillas, ¿no? En el cuento se describe una semilla en particular, por ejemplo, en donde la hormiga dice arriba la reina, ¿no? Obviamente refiriéndose a la hormiga reina del hormiguero. Pero entonces, bueno, esto puede ser como una especie de vítor, ¿no? De exaltación de la reina en los términos, digamos, humanos. Pero esto puede diferir de cómo lo interpretamos nosotros, porque en realidad si pensamos lo que quiere decir que la reina se vaya para arriba es que la reina sea sacada del hormiguero y la dejen arriba del hormiguero, ¿no? En la superficie, y entonces eso quiere decir para la reina, pues muerte, ¿no? Entonces eso pues hace que la hormiga no sea una hormiga monárquica que está alabando a la reina, sino más bien una hormiga más bien revolucionaria y lo contrario, ¿no? Antimonárquica. Entonces, esto es un ejemplo literario para ilustrar un poquito y espero que explique un poco lo que quise hacer en este libro. Es a lo que se refiere el título del libro, que es lo único que me interesa explicar en estos momentos y que creo que requiere cierto entendimiento de dónde sale esa frase. Este libro es una investigación acerca de todas las potencias que corren por debajo de la superficie actual de las cosas, así como todas las interpretaciones posibles corren por debajo de un mensaje de información. Yo me baso mucho en Gilles Deleuze, en el filósofo francés, y él describió toda esta corriente subterránea, pero subterránea y a lo mejor poco vista, pero yo creo que muy torrencial, con una sola frase, real sin ser actual, que es la frase que yo le tomé prestada, ¿no? Y bueno, no me siento muy culpable de haberle tomado prestada, ¿no? Comillas, esa frase, porque él también la toma prestada de otro lugar, de otra obra, de otra persona, que es Marcel Proust, quien la usa para describir exactamente el mismo fenómeno de estas corrientes que corren debajo de lo actual. Proust lo está diciendo en términos de los misterios de la memoria. Entonces voy a leer el cachito de la obra de Proust que aparece en el último tomo de su gran obra, En busca del tiempo perdido, y dice Proust: un ruido ya escuchado antes, un olor sentido hace mucho que regresa nuevamente, a la vez presente y pasado, real sin ser actual, ideal sin ser abstracto, libera de inmediato la esencia de las cosas, permanente pero habitualmente oculta, y despierta algo que parecía muerto pero que no lo estaba. ¿Okay? Entonces, eso es todo lo que tengo que decir. Solo quería explicar un poco el título. Entonces dejo la palabra a las intervenciones. Muchas gracias. Me permito cederle la palabra a la doctora Violeta. Yo me voy a centrar un poquito en el actualismo.
de manera casi apropiada para nuestro público presente. Buenas tardes. Esto parece entre una síntesis de algunas de las cosas que dice Agustín en el libro y, por otro lado, un comentario histórico de este punto de vista que él está criticando. Entonces, sin más, me voy por acá y si quieren después comentar del tema porque es realmente interesante, me dicen. Yo no me fui por el lado tanto de la información, me fui por el lado del actualismo. Quizás una buena manera de empezar la presentación del texto que hoy nos reúne es recordar una muy conocida frase de Shakespeare con las palabras un poco cambiadas. Y es que si quisiera expresar el sentido de este libro en pocas palabras, serían: hay más cosas en la realidad, Horacio, que todas las que tu ciencia recoge. Una parte de este libro se centra efectivamente en una crítica a la concepción ontológica que se encuentra oculta la mayoría de las veces en una postura epistemológica muy común entre quienes reflexionan acerca de los recuentos que la ciencia produce, el actualismo. Aquí, en el libro, Agustín nos describe esta postura como aquella para la cual solo es real lo que puede medirse, lo que puede expresarse en medidas de diverso tipo. Lo que él subraya en este marco es que esta postura, limitada en el discurso a cómo conocemos, es en el fondo también una postura acerca de lo que es real, que en la medida en que no se hace evidente, permea el trabajo científico y se presenta como algo evidente, autoevidente. Pero añade, acertadamente, toda epistemología presupone una ontología. ¿Cómo obtenemos conocimiento de lo real? Es inseparable en los hechos de lo que sostenemos explícita o implícitamente acerca de lo real. Lo interesante, para mí al menos, es que esta no es la primera ocasión en la que se expresa una posición epistemológicamente parecida a la del actualismo. En la Edad Media, algunos autores se dieron a la tarea de comparar el conocimiento humano con el conocimiento proporcionado por la palabra de Dios, ya sea en la Biblia o a través de sus profetas. Y encontraron el conocimiento de los seres humanos, blancos, europeos, occidentales, falible, incierto, incapaz de ofrecer verdades y certezas. Sostuvieron entonces que lo único a lo que se podía aspirar era a salvar las apariencias. Por ejemplo, el complicado sistema de Ptolomeo para dar cuenta del movimiento de los astros en el cielo no era verdadero ni falso, era solamente una forma útil de describir y predecir las posiciones de estrellas y planetas, una forma adecuada de salvar lo que aparecía ante nuestra vista y sin compromiso alguno con respecto a la conformación de lo real. Por otro lado, uno de los recuentos más influyentes acerca de los orígenes de la ciencia moderna, el de Alexander Coiré, propone que ésta surgió en el siglo XVII precisamente gracias a romper con posturas como esta. La nueva ciencia, dice Coiré, en el terreno de la astronomía al menos, se proponía en este sentido no tanto dar cuenta de lo que vemos como de lo que está más allá de lo que vemos, y sostenía además que era capaz de describir y explicar cómo sucedían las cosas realmente. Pero en el terreno de la reflexión en torno a las ciencias y a cómo es que se produce el conocimiento, relativamente pronto surgieron posturas semejantes a la medieval que acabo de esbozar. En los siglos XVII y XVIII se denostaron a las así llamadas causas ocultas y se usó la frase de Newton, no hago hipótesis, para reivindicar un conocimiento que se atuviera estrictamente a lo observable y lo experimental. Más tarde, en el siglo XIX, surgió el positivismo, corriente que de manera directa y explícita insistía en la futilidad de pensar en términos de causalidad y en la necesidad de limitar el conocimiento legítimo y cierto a lo que cae en el terreno de lo observable, las sucesiones constantes de eventos, es decir, siempre que ocurre X, ocurre Y. Sucesiones capaces de generalizarse bajo la forma de leyes. Finalmente, en el siglo XX, esta postura se codificó junto con un llamado a dejar fuera del conocimiento considerado legítimo todo lo que incurriera en sospecha de metafísica. Ahora bien, dejando de lado por el momento la cuestión de la compleja relación que hay entre el discurso de la ciencia
el discurso sobre la ciencia y la forma en que efectivamente la ciencia trabaja, de manera paralela al desarrollo de la ciencia moderna, se generalizó una postura acerca de la forma en que está constituido el universo. Este es un mecanismo de relojería. Conocerlo significa conocer sus engranajes y poleas, sus resortes, y en él todo marcha como ocurre con un reloj bien hecho, puntualmente, sin sorpresas ni contingencias, todo dentro de una caja cerrada más o menos elaborada. Fue en el marco de una concepción como esta que cuando supuestamente Napoleón le preguntó a Laplace dónde quedaba Dios en su sistema de astronomía, el científico respondió que Dios era una hipótesis que no necesitaba. Todos los movimientos de las estrellas estaban recogidos allí en su obra y no se requería de ninguna explicación adicional. En el universo reloj no hay entonces, en ese marco de pensamiento, no hay lugar para nada nuevo, ni tampoco hay lugar para la ontología. Basta con ecuaciones que muestren que dado X, siempre ocurrirá Y. Y resulta un rasgo sorprendente de la historia de la ciencia la persistencia, bajo diversas formas, de posturas que parecen haber quedado muy atrás en el tiempo. De los medievales que mencioné, se puede decir que al menos estaban comparando sus explicaciones y recuentos con las de un ser omnisciente. Pero cuando releí el libro de Agustín para esta presentación, no pude sino recordarlos a ellos y a los empiristas del siglo XVIII, a los positivistas del XIX y a los neopositivistas del XX. Aunque en las narrativas de la ciencia o sobre la ciencia quizás ya nadie sostenga abiertamente posturas como estas, resulta evidente mediante el análisis de Agustín que se han colado hasta lo más profundo. Y es que al final, como él nos muestra, en gran medida se sigue pensando en términos de actualismo, reduciendo lo real a lo que puede medirse. La postura actualista se introduce, algunas veces de manera inadvertida, en las reflexiones en torno a la ciencia. Y esto niega para Agustín, como nos acaba de decir, una parte de la realidad. Se sigue concibiendo, y eso lo digo yo, un universo reloj, bien encerrado dentro de un marco rígido, que con suficiente tiempo podrá mapearse unívocamente para obtener una descripción completa. En contraste, el autor defiende, siguiendo a Deleuze, Peirce y Whitehead, una postura que se abstiene de entrada de hacer afirmaciones acerca de la totalidad de lo real y se atreve complementariamente a admitir que la realidad es algo más que lo posible y lo existente. Apelando a los conceptos de virtualidad, terceridad y eternidad, apunta hacia un territorio de lo real en que lo creativo y lo nuevo surgen en la realidad y como parte integrante de ella. Apunta en todo caso a un proceso de totalización siempre abierto, nunca acabado, en el que lo que ocurre no está dictado de antemano y en el que hay lugar efectivo para el cambio, para las paradojas. Agustín insiste en que el actualismo hace a un lado lo vivido, la duración, la continuidad temporal. Todos estos modos de contacto con la experiencia que no es posible medir y que, sin embargo, alimentan nuestra concepción de la temporalidad. Subraya también el carácter generativo de una naturaleza que va mucho más allá de las sucesiones constantes de eventos, produciendo paradojas, produciendo sorpresas de las que el actualismo es incapaz de dar cuenta. Sobre todo nos muestra, y con esto termino, que las separaciones que hemos construido entre ciencia y filosofía son solo aparentes. Son ambas, la ciencia y la filosofía, empresas que, aunque tienen objetivos diferentes, se constituyen recíprocamente, dejándonos ver que aún en la descripción más obvia de la realidad hay siempre una metafísica que la impregna. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Llévenes. Bueno, muchas gracias. Es un gusto enorme estar aquí, porque pues desde hace años conozco el trabajo de Agustín,
lo estimo mucho, tanto a él como a su trabajo. Y y bueno, creo que curiosamente como que hay como una interlocución extraña porque vamos trabajando cosas que yo digo resuenan mucho, ¿no? Entonces quizá no exactamente con los mismos autores, aunque algunos sí los compartimos, ¿no? Pero creo que compartimos como una inquietud que espero que se vea manifestada en esto que voy a contar, que no voy a leer, mejor voy a contarles un poco a partir de lo que escribí, que es aquello que me ha sugerido el libro de Agustín. En realidad, yo lo primero que pensé cuando leí el libro de Agustín, bueno, hay que señalar varias cosas. Creo que es un libro valiente, porque además viene desde un lugar específico que tiene que ver con toda la cuestión de la información en el terreno de la biología. Agustín tiene formación en biología. Me parece que eso es importante decirlo porque pues evidentemente también tiene formación en filosofía, pero el que tenga esta como un pie puesto en un lado en el libro y el otro en el otro, o sea, que sepa cómo piensan de alguna forma en biología y al mismo tiempo esté tratando de abrir el panorama desde filosofía, se me hace que es algo particularmente sugerente y particularmente interesante y que abre una ventana de esperanza para los biólogos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, bueno, pero no es cierto y sí es cierto también. Pero bueno, en este sentido, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me parece que es un libro valiente porque él está haciendo varias cosas. La primera cosa tiene que ver con algo que estaba diciendo Violeta, que es replantear la relación entre epistemología y ontología, que es algo que desde Kant se ha visto muy problemático. O sea, Viole ha señalado toda la cuestión en relación con la revolución científica y demás, pero podemos señalar que desde Kant hay como una imposibilidad en tanto la idea de noúmeno como lo ontológico, la realidad en sí misma y la epistemología como aquello que sin embargo sí podemos conocer desde nuestras propias estructuras mentales, etcétera. Bueno, pues de alguna manera como que esto perdón, nunca me llama nadie, me tienen que llamar ahora. Bueno, entonces como que esto ha sido como una tónica, digamos, que se haya privilegiado cierta visión implícita, incluso más tendiente al kantismo, a no meterse como en camisa de 11 varas y a decir que se está trabajando epistemológicamente, ¿no? Creo que este es un texto valiente porque no hace eso, ¿sí? Y en este sentido, como que recobra el reto de decir, si yo digo que estoy conociendo algo, realmente estoy partiendo de supuestos y de implícitos acerca de la realidad o algo, la realidad se está mostrando a mí de una o de otra manera. Otra cuestión por la que es valiente va en esta segunda línea. Es un texto que descentra la primacía del sujeto. En este texto la realidad habla. Y eso es una cosa que otra vez en filosofía se ha tenido que volver a jugar de nuevo, porque quizá quien dentro de los grandes sistemas intentó jugar eso, pero de una manera un poco rara, porque pues era raro, era Hegel, ¿no? Digamos, intentó jugar esta idea de una realidad que de alguna manera también tenía conciencia, etcétera, 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 pero finalmente volvía a la idea de una supuesta culminación que coincidía demasiado con la conciencia humana, ¿no? Y en este sentido lo que hace el libro de Agus es volvernos a una realidad de la cual nosotros somos parte, pero no somos todo, no somos la medida de todas las cosas, ni mucho menos, ¿no? Entonces me parece que ese segundo movimiento también es bastante interesante. Y luego el tercer movimiento tiene que ver con cómo hace esto, y ahí voy con la idea de la información, porque como que estamos tan metidos en la idea de información biológica, que a lo mejor si no lees este libro, no te das cuenta de que es una cosa muy rara hablar de información biológica. O sea, ¿quién informa a qué? Es como una célula informando a otra célula. ¿Eso qué quiere decir? La célula es como te lo empiezas a imaginar como de caricatura, de monitos, ¿no? O sea, ¿dónde está la información? ¿Flota? Está en la estructura de las... Entonces, te abre un campo de posibilidades donde ya no puedes contar con eso que Violeta, y bueno, que en filosofía se llama como lo actual, aquello que es lo medible, sino que tienes que empezar a contar con algo muy inquietante, que es que en la realidad tiene efectos materiales, cosas
que no tenemos registradas materialmente, o sea, que no sabemos cómo, dónde están ubicadas exactamente, cómo miden, cómo pesan, cómo... Entonces la realidad tiene una faceta que no es solo lo actual, que es la tesis fuerte de este libro, ¿no? No es solo lo actual, es aquello que Deleuze va a llamar lo virtual, pero esto no nos vuelve a meter, y esta es otra de las virtudes del libro, en el mundo de las esencias de Platón. No es que digamos, aquí está lo actual y ahí está el mundo de las ideas o otro mundo. No, lo que nos está diciendo el libro de Agustín es, saben que la realidad misma, esta realidad, está como, perdón los ejemplos que pongo porque pues son un poco como de moped, ¿no? Porque pues no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Pero está como constituida de alguna forma, es como si estuvieran operando distintas cosas en distinto tiempo para que el vaso sea vaso, y no las estamos viendo ni las estamos percibiendo. Y al mismo tiempo esas otras cosas pueden participar de otra manera para que ocurra algo que no estamos esperando, que sea insospechado, que pueda ser descubierto mañana, etcétera. Pero no están en un mundo más allá de este, no están en un plano que no tenga nada que ver con este, están acá operando continuamente, ¿no? Entonces, eso hace que la realidad de pronto sea algo donde interviene no solo lo material, sino lo que podríamos llamar lo inmaterial o lo incorpóreo, etcétera, 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 que es algo que a los científicos les puede poner de los nervios, ¿no? Decir, bueno, salte de para que tu vaso sea vaso, están pasando muchas cosas, ¿sí? Entonces, en este sentido, eso me parece que tiene que ver con uno de los grandes aportes de este libro. Creo que hay cosas que yo animaría a Agustín a trabajar más porque las quiero leer, o sea, de manera totalmente egoísta. Una es que creo que desde tu cita, que en realidad es Deleuze, es una expropiación, ¿sí? Son expropiaciones y es muy bonita la expropiación porque finalmente todo es producto de una realidad que se entrega a nosotros también y que nosotros también entregamos a la realidad y es parte de un común. Yo así lo veo. Entonces, bueno, en esta expropiación, por así decirlo, que además Deleuze expropia a Proust, la protagonista de Proust finalmente es la memoria, ¿sí? Que es como aquí lo estoy llevando totalmente a mi terreno, ¿sí? Que es como lo que yo digo de lo que me gustaría que Agus trabajara más, que es la cuestión del tiempo, ¿sí? Porque creo que está ahí todo el tiempo, valga la redundancia. Es decir, creo que hay una cuestión aquí de temporalidad que tiene que ver precisamente con esta idea de lo virtual, que tiene y lo inmaterial, y cómo las cosas se materializan o no se materializan, pero están como en una latencia, ¿sí? Y eso tiene que ver con un manejo complejo del tiempo, donde el tiempo no es solo lo presente, con la idea de presencia, sino que el tiempo tiene que ver también con cosas que están sucediendo y que están impactando aunque no estén presentes. El sentido de presente siempre se ha ligado a la idea de presencia. Pero lo que está proponiendo la tesis de Agustín bajita la mano es una idea de presente que no está ligada a la idea de presencia y que entonces implica una complejidad temporal. Hay que pensar esa temporalidad. Hablo de la memoria porque la memoria en Proust no es reproductora del pasado, es productora, es inventora, algo que comparte con Bergson, por cierto, que es otra de las figuras que citas por ahí que me parece que es muy interesante, ¿no? Entonces creo que es un tema que sería súper apasionante que exploraras más. Bueno, a mí me encantaría leerlo por ahí. La otra cosa que me parece que haces que es súper sugerente para parte de los que están aquí, que están ahorita estudiando, y para parte de los que investigan, es que todo el texto de Agustín tiene un piso como de reflexión acerca de lo que él mismo está haciendo y por qué está haciendo eso. O sea, no es nada más que lo exponga y lo deje así, sino que hay una idea donde él está explicando, como que tú ves a Agustín peleándose con Agustín mismo en el texto y viendo a ver cómo va sorteando y saliendo de eso y diciendo, bueno, esto, yo no quiero decir con esto, veo este peligro. Eso es súper interesante. Porque es como la idea no solo de un recorrido metodológico donde él te va dando todo su camino
sino al mismo tiempo ver cómo eso va llevando a una apertura de problemas, que él tiene una manera de lidiar con lo que es el problema, la cuestión, etcétera, que es sumamente sugerente y sumamente original porque no reduce las cosas a problemas de verdadero o falso, por ejemplo. Entonces creo que abre caminos también formativos el libro, caminos formativos acerca de cómo se investiga. Y eso me parece que es una riqueza enorme. Quedan muchas cosas que habría que explorar más. Otra de las cosas que me pareció súper sugerente es la idea de información vinculada con la idea de signos, como una idea semiótica, porque él además traza un itinerario absolutamente original, en el sentido de que son autores que no ves aparecer así como él los articula fácilmente, que son Deleuze, que son Whitehead y que son Peirce, que los tres tienen en común algo que podría ser un anatema para cierta parte de la filosofía, ¿verdad? Que es que a los tres les importaba un reverendo cacahuate que los acusaran de metafísicos. ¿Sí? Porque pensaban como que no se puede hacer filosofía sin metafísica, ¿sí? No te puedes preguntar por el tiempo, no te puedes preguntar por la realidad, no te puedes preguntar, y como que no hay que estar acomplejado por eso. Más bien a lo mejor habría que estar acomplejado por creer que el vaso agota toda la realidad del vaso. Eso yo creo que sí sería digno de acomplejar, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que eso que es muy interesante. ¿Por qué digo esto? Quiero cerrar con dos cosas. Me parece que hay una cuestión que también queda como abierta a posibles exploraciones y es el reto que yo le lanzaría a Agus. La cuestión de la semiosis de los signos, que él trabaja del lenguaje como un lenguaje que entonces ya no podríamos entender como hemos estado entendiendo habitualmente el lenguaje, que es de manera antropocéntrica. ¿Sí? Y esto es importante porque se ha considerado el lenguaje como lo que justificaba el privilegio del ser humano. Entonces, si tú empiezas a descentrar la idea de comprender el lenguaje y lo que hace el lenguaje y demás, como que estas distinciones tan claras y tan nítidas empiezan sabemos que hay una diferencia quizá, pero hay que acordarse siempre que la diferencia en última instancia es aquello que nunca se puede apresar conceptualmente porque apela a la singularidad y lo singular siempre se va a escapar del concepto. Entonces la diferencia es aquello que yo traduciría en hay algo que es diferente, que es un no sé qué, que no sé cómo, pero no es. ¿Sí me explico? Entonces, exacto. Entonces, creo que no es que estemos borrando todas las diferencias y cayendo en una ontología plana, que eso es una de las cosas también que a Agustín le preocupa específicamente cuando habla de la virtualidad, que creo que es una preocupación muy legítima. Yo diría, no, porque la diferencia ahí lo que pasa con ella es que nunca la logras convertir en identidad porque no caes en querer conceptualizarla, sino que la percibes como aquello que se te escapa, como aquello que esto es distinto de esto, pero no es que haya una jerarquía rígidamente establecida, que la manzana sea manzana, que la pera. Entonces creo que eso abre una posibilidad súper padre, no antropocéntrica y sin embargo de no borrar la diferencia tampoco, ¿no? Esa es como una cuestión que me parece sugerente, que creo que puedes explorar también con Derrida, porque la idea de escritura en Derrida se ha malentendido muchísimo. Entonces, no es la escritura, no, tiene que ver con una escritura como inscripción, que tiene que ver con la huella, que es toda la realidad, no es un señor escribiendo en su casa, ¿no? Y la otra cuestión que me parece interesante es precisamente Povinelli, a quien mencionas, que habría que volver más a Povinelli, porque aquí te centras mucho en la cuestión de la biología y la información, pero creo que es súper importante retomar esta discusión de Povinelli desde aquí en todas estas, digamos, propuestas sobre cómo pensar de manera más compleja la realidad, tomando en cuenta aquello que no es solo lo actual, ¿no? Porque precisamente Povinelli, como tú bien dices, pone en duda las distinciones tajantes entre lo vivo, la vida y la muerte. Y también pone en duda que para definir un ser vivo acudamos al ciclo biológico, o sea, lo que nos enseñan en la primaria de nacimiento, muerte y reproducción, porque Povinelli te dice, eso ni siquiera se cumple en todas en un montón de... Entonces, como que ni siquiera tenemos claro qué estamos definiendo por vida, ¿no? Y eso también creo que las discusiones de necropolítica y biopolítica
es algo que debe de ser considerado, porque hablan muchas veces de estas discusiones de biopolítica y necropolítica, de administración de cuerpos y cosas, pero no tienen ni idea de hablar una pregunta filosófica sobre la vida, sobre la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso me parece importante, ¿no? Finalmente, Agus, creo que el problema de no caer en ontologías planas lo das tú si vuelves a la cuestión del tiempo. Si el tiempo es heterogéneo, si es múltiple, si tiene muchas dimensiones que no son solo las de la presencia de lo presente, la ontología no puede ser plana. Va a haber como distintas trayectorias temporales que introduzcan diferencias, sí o sí. Entonces, esa sería como mi lectura de tu texto. Me encantó. Creo que se nota. Muchas gracias, doctora. Me permito cederle la palabra al autor. ¿Algo que quieras complementar? ¿Algo que quieras complementar a partir de los comentarios que se hicieron en la mesa? ¿O abrimos una ronda de preguntas y respuestas? No, nada, o sea, no creo poder agregar algo mejor de los comentarios, nada más, pues esta experiencia de ser leído y comentado, que luego, pues uno en esta cosa nostra de que se llama vagamente la academia, uno pensaría que pasa mucho, pero no mucho, ¿no? No, en realidad. Entonces, pues eso, o sea, es una cosa que en unos pocos minutos que son estas presentaciones y que pueden ser pláticas privadas, pues nada, es una sorpresa luego que te digan que dijiste lo que no dijiste, aunque sí lo dijiste, ¿no? Se revelan líneas potenciales no solamente de continuar un trabajo, sino las resonancias y las repercusiones que tienen las ideas que uno trató de articular, ¿no? Entonces, bueno, nada más es una manera muy larga de decir. Muchas gracias a ambas. Sí, ¿Puedo agregar algo? sí, claro. Que justamente y un poco en este sentido que tú dices, pero relacionado con algo que menciona también Agus por ahí, está este concepto que propuso Gould de exaptación. Y a mí lo que me encanta de ese concepto es que está en el centro. ¿Me dejan que les cuente? A ver si me brillan los ojos. Es que está en el centro, o tiene en el centro, si no la memoria, si el tiempo, si la historia. Ustedes habrán oído que hay por allí fósiles que tienen, y este es un ejemplo, hay dos que me encantan, que tienen, pues son todavía, digamos, dinosaurios, pero tienen algo así como vestigios de alas y de plumas. Y entonces la respuesta habitual de la biología es, pues, es una preadaptación. Es la idea más rara que se le pudo ocurrir a los biólogos evolucionistas. Como si hubiera estructuras que estaban preadaptadas para volar. Todavía de manera más curiosa y rara, no servían para volar en ese momento. Tuvieron que pasar por todo un desarrollo para que después estas plumas pudieran desarrollarse en el ala y entonces esto que había sido un dinosaurio se transformara en un ave. ¿Me estoy explicando más o menos? Bueno, lo que propone Gould junto con Lewontin es el concepto de exaptación, donde dice que estas estructuras surgen por casualidad de este reservorio, lo quiero decir, de novedades, de cosas que puede presentar la realidad y que en un inicio pueden tener una función adaptativa, por ejemplo, le dicen termorregulación, es decir, para ayudar a controlar la temperatura, o bien pueden no haber servido para nada, pero que con el tiempo, al desarrollarse por diversas circunstancias también contingentes, sirven para volar. Frente a conceptos como estos, la biología evolucionista más actualista tiene problemas. Ella quiere decir, tienes tal estructura, tal característica, tal rasgo, eso sirve para tal cosa. Y para ello servir tiene que ver con un valor de supervivencia. Y eso es todo, ¿no? Es una concepción estrecha.
Ulf dice, no, muchas de estas cosas son memoria, son rastros. Y ya nada más para terminar me voy al segundo ejemplo, que es muy bonito, porque además nos toca muy de cerca, como que lo hemos vivido. ¿Han oído hablar que los niños tienen aquí una mollera, algo suavecito, los bebés? Es porque no están cerradas las suturas del cráneo. Y entonces se dice que esto es una adaptación para el parto. En efecto, si han visto un bebé recién nacido, a veces tiene la cabeza un poco picudita, como que se aplasta para... A mí me gustan los bebés, lo siento. Se aplasta para poder salir por el canal del parto. ¿Ok? Luego ya se compone. Queda bien. El caso es que hay otros animales, como algunas aves, que nacen de huevos y también tienen esas fisuras, ¿no? Entonces, no todo tiene que servir para algo, no todo tiene que tener esa explicación en términos de si está aquí, entonces esto, ¿no? O sea, sobrevive. Y en cambio, puede estarnos hablando de una historia, de unos ancestros de los cuales provenimos y provenimos todos juntos y se va conservando a lo largo del tiempo. Entonces, sí, hay toda esta resonancia del pasado o de la presencia del pasado o de la duración de una dimensión del tiempo que no es nada más, como dice Senia, lo que está aquí haciendo presencia. Y es una parte preciosa. Ok, abrimos una ronda de preguntas al público, a los compañeros que están conectados en la transmisión. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Yo a partir de lo que comentaba la doctora Llévenes, respecto a la descentralizar la primacía del sujeto, donde la realidad habla. Podemos analizarla a partir del actor red, en donde la realidad es un actante con una capacidad de agencia a partir de Giddens. O sea, como tratar de articular que la realidad tiene una capacidad central dentro de la conformación de lo que es información biológica. Y la otra no es una duda que a mí me surgió respecto a la biología sintética, ya que la biología sintética lo que plantea es la virtualidad, con algo que se llama acceso virtual de secuencias genéticas, en el cual ya no hay un acceso físico propiamente del recurso genético, sino ya hay una decodificación o secuenciación y transmisión a partir de programas de computación, ¿no? Entonces ya es un objeto inmaterial, lo que propone la biología sintética. En ese sentido, ¿cuál es tu postura respecto a estos nuevos conocimientos disciplinares que se están desarrollando? Y con eso cerraría. Pues, bueno, creo que yo la verdad es que la tuta no sale aquí entonces no consideré demasiado al actor red, entonces más bien voy a bueno, tampoco había pensado lo que comentas de biología sintética, aunque en alguna vida pasada estuve muy metido en esas cosas. A ver, lo que comentas es los repositorios de, digamos, les llaman como bloques de construcción, ¿no? De una especie de modelación. Bueno, en lo que yo tengo como, digamos, cierta experiencia es, por ejemplo, diseñar, tomando de este repositorio, diversos bloques genéticos para, digamos, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, la metáfora que usa, el símil que usa es que es como bloques de Lego, ¿no? Que van poniendo así uno tras otro para construir una respuesta. Uno de las cosas más, bueno, o sea, no le quiero decir raras, pero de los proyectos pues, muy vistosos es, por ejemplo, tomar estos bloques de Lego en términos de alguna expresión de genes derivada de algún metabolito o lo que sea de una bacteria y pegarle al final alguna enzima o algo así que produzca algo que huela a pino o a plátano. Para que la bacteria huela a plátano, dependiendo, por ejemplo, si le das azúcar de cierto tipo o de otro. O si se está muriendo de hambre, huele a plátano. ¿No? Es más o menos, esto es lo... Sí. Bueno, este es un marcador, es un poco similar a lo que se hace
desde hace un tiempo antes de que empezaran todos estos diseños de biología sintética. Por ejemplo, cuando le pones que la bacteria brille cuando expresa cierto gen, es una especie de marcador sensible, ¿no? Sensorial. Bueno, en el contexto de estos proyectos y de estas ideas, desde luego que hay una cuestión de retomar un tipo de información para tratar de, sí, el nombre lo dice, ¿no? Sintetizar ciertos comportamientos, ciertos modos metabólicos de pues, las cosas que se dejan modificar de esa manera que pues, en general les toca a las bacterias o a las pobres levaduras, ¿no? O sea, las que les dan electrochoques y cosas así para... En ese sentido, esos proyectos yo creo que expresan una visión de lo biológico en términos como muy de lo que se ha criticado como la noción estándar de información biológica, que la han criticado mucho porque muchas veces dicen, es que se toma, por ejemplo, el típico ejemplo de la información biológica, que generalmente dicen que es el ejemplo de la información biológica, pero claramente no es el único, el DNA y su interpretación por un código genético. Entonces, justo el libro sale de esta, digamos, de este trasfondo en donde la información biológica, ya desde los 90, digo, no es nada original el tema del libro, desde los 90 se ha criticado mucho esta idea de que la información biológica puede ser traducida así como de uno a uno, ¿no? Que la información biológica, el DNA, por ejemplo, provee de una especie de plano arquitectónico donde ya está todo prefigurado y simplemente se tiene que traducir y la traducción es exacta, ¿no? Si no se expresa el plano en el edificio que está dibujado, por decirlo, ¿no? Siguiendo no, se equivocó, ¿no? De hecho, pues muchas veces, eso sí, no pensé en ese ejemplo, que a veces se dice que eso es nonsense, ¿no? Cuando son mutaciones que no, que tiran esa expresión, le dicen nonsense, lo cual ahorita pensándolo es interesante. Pero entonces, yo creo que esto que mencionas es una de las cosas que ponen como en perspectiva este rechazo de toda esta biología teórica, de decir es que no es posible decir que el DNA se expresa de manera unívoca en un organismo, que todo el organismo ya está prefigurado en el DNA y simplemente se tiene que traducir y expresar. El argumento que dieron todas estas críticas, bueno, hay muchísimos argumentos, pero el más importante y el que ha trascendido más pues es el de la epigenética en el sentido contemporáneo, ¿no? Que no solo es el DNA, pero en un libro, ¿no? Que no está en los genes, no se le podría decir no solo los genes, ¿no? Hay muchas influencias que cambian esto. Todos estos proyectos son muy interesantes como para jalarlo del lado contrario, ¿no? Como del lado actual. Es como para decir, no, bueno, o sea, no solo es el DNA, pero podemos hacer que sea solo el DNA, ¿no? Podemos tomar todos estos bloques virtuales y bueno, aquí nada más quiero hacer el paréntesis en términos de la palabra virtual, porque sí que es una palabra muy polisémica, ¿no? Y muchas de estas significados de esta palabra son incluso hasta contrarios. Entonces, ustedes, bueno, ahorita a lo mejor ya es más noventero, pero cuando se hablaba de lo virtual era así como el ciberespacio y todas estas cosas, ¿no? Ajá, como la escalera, como el Jacob's Ladder. Bueno, sí, o sea, creo que ya son como fósiles lingüísticos que permanecen, ¿no? Lo virtual. Y bueno, claro, ahorita yo estoy esperando, sentado que la realidad virtual, toda esta tecnología de videojuegos ya agarre una cosa buena, porque hasta ahorita parece que la realidad virtual lo único que hace, sí es un poco impresionante vivirla, pero lo único que hace es que te marea y vomitas, ¿no? Te da náusea por como este efecto de estar leyendo en el coche. Pero entonces esto de virtual en ese sentido tiene esa acepción. Lo virtual es como una transferencia a este mundo virtual en donde está este repositorio
no material, pero en términos de que está, digamos, ya como, digamos, sublimado al software, ¿no? Ujú. Y entonces, a partir de estos elementos virtuales, es decir, de cierta manera computacionales, se arma. Esto es lo que mencionas es muy interesante porque justo podría formar de esta queja crítica contra el concepto de información biológica que en los 90 y principios de los 2000 era tan fuerte que hasta dijeron, ya hay que dejar de decir información biológica, ese concepto es una porquería y no sirve. Entonces, digo, yo trato de retomarlo y hacer algo con ese concepto, pero creo que lo que mencionas lo retoma y hace otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo decir que no está en los genes y ya está? Si se puede sintetizar algo vivo a partir de genes tan depurados de su materialidad como para simplemente armarlos como Lego y darle print, ¿no? Sí, justamente por lo que se comentaba de virtualidad inmaterial, el problema de traducción de lo que podríamos entender como el dato, más no la información a partir de este análisis de programación y cómo hacer esa traducción de dato a información, pensando en construir organismos o secuencias o generar alguna función o capacidad nueva, ¿no? Entonces, perdón, ¿alguna otra? Sí, perdón, Sí. me fui, perdón. Bueno, sin más, quiero agradecer a todo el público presente, a los compañeros que nos apoyan en el tema de aportarnos todo el equipamiento para la transmisión, a la gente que nos sigue en redes sociales y bueno, quiero agradecer a la doctora Violeta Arechiga. Muchas gracias por su participación. Le entregaremos un reconocimiento. Aplauso, por favor. De igual forma, a la doctora Senia. Muchas gracias. ¿Se lo pueden pasar? Ay, perdón. De igual forma, al autor, Agustín Mercado. Muchas gracias. Y solo les quiero recordar que por presentación el libro está en descuento. Lo pueden encontrar aquí afuera en 180 pesos. Pueden pagar de igual forma con tarjeta. Y pues muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Javier. No, ¿de qué? Muchas gracias a quienes vinieron.